Espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy, en la videoclase que estamos tratando de dar, vamos a abordar el texto de Jorge Alemann. Y voy a intentar brindarle todos los elementos que yo considero que necesitan para entenderlo. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿la stretch ball impedirá que mueva mucho las manos? No lo creo, pero vamos a verlo. Voy a dividir la explicación en 4 partes. La primera, voy a tratar de abordar qué es esto del neoliberalismo. En la segunda, voy a hacer una pequeña introducción chiquitita, muy breve, a Lacan, al pensamiento lacaniano. Y en los otros 2 instantes voy a hablar de las 2 malas noticias a las que refiere Alemann y las que considero que son lo más importante que tenemos que entender para los propósitos de la cátedra. Es decir, estas 2 cosas que refieren a la constitución subjetiva por el lenguaje y el goce. El capitalismo neoliberal se suele rastrear, se suele indicar una especie de origen de estas propuestas políticas y económicas en la Inglaterra de Margaret Thatcher y en Estados Unidos de Ronald Reagan. Y las ideas serían originarias, muchas veces se le atribuye a inventores, a aquellos que pensaron en todas estas políticas, a la escuela de Chicago, también conocidos como los Chicago Boys, cosa que a mí me remite casi de manera directa a secuaces de Al Capone. Pero ¿en qué consisten estas medidas políticas y económicas? A grandes rasgos se refieren a una política de libre mercado en la que se prioriza o se confía de alguna forma en la capacidad del mercado para regularse a sí mismo, ubicar a los distintos trabajadores donde sea necesario y, digamos, establecer un flujo de precios de lo que sería la demanda y el consumo sin necesidad de intervenciones estatales. Eso, por supuesto, va acompañado de una serie de medidas. En los 90 se hablaba de flexibilización laboral, por ejemplo, de quitar lo que se entenderían como protecciones para los empleados y enfatizar que las empresas puedan contratar rápidamente y despedir a los empleados también sin pagar indemnizaciones y ese tipo de compensaciones laborales. De esa manera el mercado iría regulándose a sí mismo con el flujo de consumidores y trabajadores. Esto iría acompañado de lo que podríamos decir como lo que podríamos denominar como un achicamiento del Estado frente a las políticas precedentes, el keynesianismo, por ejemplo, que hacía hincapié en un Estado interventor. Lo que propone de alguna manera el neoliberalismo o esta serie de políticas es una reducción de lo que a veces también se llama justicia social. Es decir, el Estado interviene lo menos posible y deja que el mercado se acomode. Eso generaría las condiciones óptimas para la producción y distribución de la riqueza. Tenemos entonces un Estado que supuestamente no debería meterse en el terreno laboral y simplemente ocuparse de otro tipo de ámbitos y que debería restringir en la medida de lo posible los impuestos para permitir que las empresas se acomodaran en base a sus necesidades. Los críticos de estas políticas señalan que en la práctica esto no genera una distribución de la riqueza ni un mayor bienestar para el grueso de la población, sino una concentración muy importante de capitales. Es decir, aquellos que tienen mayor capital en un inicio son los que están más capacitados, con mayor ventaja hacia la generación de nueva riqueza. Entonces nos encontramos con
monopolios o empresas multinacionales que generan muchísimo poder y están en condiciones de explotar a sus empleados, de pagarle una mínima parte de la enorme riqueza que ellos generan. Si nos ponemos a evaluar esto en términos históricos, reales y concretos, es muy sencillo ver que efectivamente hoy en día esa concentración tuvo lugar y fue acompañada de un enorme proceso de devastación del medio ambiente en este permanente ciclo de consumo en el que el capitalismo neoliberal nos sume. Vale aclarar también que existen críticos por parte de, precisamente desde la derecha, que señalan que una categoría como neoliberalismo en realidad es tan amplia que no señala realmente nada. Pretende abarcar una serie de políticas sociales y económicas tan grandes que no refiere realmente a nada. Por eso aclaro un poco en qué está pensando los teóricos de izquierda que cuestionan al neoliberalismo, y desde la derecha cómo se le cuestiona que es tan grande que no refiere realmente a nada ese término. Pero vamos al impacto en la subjetividad, que es lo que realmente nos interesa a nosotros. La implementación de toda esta serie de políticas de manera más o menos mundial fue acompañada de lo que hablamos la clase pasada, lo que nos referimos a la posmodernidad. Es decir, ocurrieron toda una serie de eventos que redundaron en la caída de ciertos valores, en el desprestigio de muchas, si no todas, las instituciones que conformaban la vida del occidental promedio. La muerte de Dios, de la que habla Nietzsche, a la que se anticipó de alguna forma, el fin de los grandes relatos de Lyotard y la caída del padre, de la que habla el psicoanálisis lacaniano, refieren todas a este fenómeno en el que las instituciones, los valores que nosotros consideramos que guiaban nuestras vidas, terminaron cayendo. Ya la libertad termina siendo en realidad prácticamente mi capacidad para hacer lo que yo quiero, un concepto tan hermoso se ha empobrecido de esa manera. La familia, la patria, la escuela, la religión ya no tienen el valor que tuvieron a lo largo de la modernidad. Las personas ya no tienen tan claras cuáles son sus metas, sus objetivos en la vida. Antes había que terminar la escuela para trabajar para casarte y tener una casa, y tener hijos para dejar a su vez descendencia. No se trata de defender necesariamente estos valores, en nada de lo que voy a hablar está esta pretensión de defender, pero sí señalar que la posmodernidad nos dejó absolutamente sin nada, dejó devastados los sentidos que daban forma a nuestras vidas. ¿Y qué reemplazó, podríamos preguntar, a todas estas instituciones, a todos estos valores que cayeron? Creo que nada. En la práctica no ha emergido una serie de sentidos que reemplacen a todos estos que se perdieron. Lo único que tenemos es el consumo. Las identidades, uno podría decir desde los 90, las identidades casi se han definido por el tipo de consumo al que nosotros nos vemos sometidos. Podríamos pensar en rótulos como metalero, otaku o gamer, por ejemplo. Vale aclarar que si en la clase anterior me refería a los filósofos posmodernos, la posmodernidad no se remite exclusivamente a una serie de filósofos, es decir, fue un movimiento cultural que
abarcó también arte, arquitectura, por ejemplo, cine, pero que también habla de un espíritu de la época, de una influencia cultural, de una serie de cambios sociales que venían teniendo lugar y que están entre los que estoy mencionando. Esta pérdida de sentido, esta caída de los valores modernos, por supuesto, de la que estamos hablando, fue la que generó una excelente base para el establecimiento de las políticas neoliberales, recrudecidas luego por lo que fue la globalización. Entonces, tenemos toda esta serie de procesos que nos dejaron como productores maníacos y consumidores depresivos. Esta es la imagen que se suele dar, como se suele representar este periodo. Quizá peque de ser un poco demasiado fatalista y en realidad se hayan ido generando, sobre todo en la última década, otra serie de nuevos sentidos. Quizá todos esperamos, creo, que esta pandemia, todo lo que está sucediendo, habilite la generación de un mundo distinto, por supuesto, feminismo mediante otra serie de sentidos. Pero resulta difícil de rechazar o negar que existe un poco la que existió durante mucho tiempo, diría desde los 90, cierto pesimismo, como que teníamos que aceptar que el capitalismo en esta forma era lo único que teníamos, no había realmente otra alternativa. Esto es a lo que Mark Fisher se refiere como realismo capitalista. Parece que la última dimensión humana es el capitalismo y todos tenemos que adaptarnos a él, porque no hay otra forma. Y eso puede llevar incluso a atentar contra una perspectiva humanista. Piensen en cómo, frente a la pandemia que estamos viviendo, en algunos lugares, como en Estados Unidos, se dijo: hay que salir a trabajar porque es preferible morirnos por el virus que de hambre. Como si la alternativa fuera necesariamente tener que trabajar o morir porque realmente falta capital. Es decir, no hay suficiente riqueza en el mundo para mantener alimentadas y vivas a las personas. ¿Por qué realmente tenemos que elegir esa dicotomía, trabajar o morir? Creo que lo que está en la raíz de ese problema es este pesimismo capitalista. No tenemos otra alternativa. Bueno, un poco la propuesta de este texto es ver cuáles son las perspectivas que tenemos a futuro, qué cambios podemos generar en esto que Alemán llama democracia, en búsqueda de esa democracia que seguramente todavía no conocemos. Pero antes, vamos al lacanismo. ¿Quién es este señor Lacan del que habla Alemán? Jacques Lacan es un pensador, un psicoanalista francés perteneciente a esta generación de la que hablaba en la clase anterior, en el video de Arellano. Es uno de estos postestructuralistas o, como algunos se refieren, postmodernos. Fue un psicoanalista que propuso, bueno, estamos hablando mediados del siglo XX, fue un psicoanalista que se propuso volver a Freud, retomar la obra freudiana, pero desde los aportes que estaban teniendo lugar en su época, la topología, la lingüística estructural, nutrido también por los aportes del existencialismo francés y el alemán. La obra de Lacan es realmente muy extensa, como decía antes, no podemos apuntar seriamente a hacer una introducción. Y a eso se suma el hecho de que él no escribió, en realidad dio seminarios que luego fueron editados y convertidos en material impreso. Entonces, año a año él va generando cambios en sus perspectivas y resulta muy difícil integrar todo eso en un sistema. No sé si existe algo así como un sistema de pensamiento lacaniano, si bien tiene un montón de intérpretes y comentadores que se disputan cuál es la verdadera interpretación, la más válida de su obra.
Espero que no se escuche, tengo un vecino que se puso con el taladro, si se escucha pido disculpas. Las dificultades de sistematizar o de dar una explicación comprensiva de la obra de Lacan radican en que él mismo no escribió una serie de libros ni sistematizó su propio pensamiento, sino que dio una serie escribió algunas cosas, eso es cierto, pero el grueso de su pensamiento está en seminarios que él dio, que luego fueron compilados e impresos en forma de libros. La gran mayoría de la producción de Lacan son esos seminarios y son esos los textos que se releen y se reinterpretan. Además, como hacía un seminario cada año, si no me equivoco, iba reformulando las cosas que pensaba año a año. Entonces por ahí nos encontramos que no utiliza de la misma manera un concepto o lleva a cabo alguna crítica sobre lo que pensaba en un momento anterior. Entonces estas personas, estos psicoanalistas o filósofos que trabajan sobre su obra, tienen la necesidad de hacer un trabajo hermenéutico muy interesante, de ir revisando qué es lo que dijo en cada momento y generando de alguna manera un síntesis o un nuevo concepto en base a lo que él dijo. Entonces, vamos a tratar de dar un pantallazo que no pretende de ninguna manera ser comprensivo, sino voy a ir saltando por distintos momentos de la obra de Lacan y tratando de darle los elementos mínimos necesarios para interpretar este texto de Alemán. Vamos a ir primero con el tema de los registros a los que Alemán se refiere en distintas ocasiones. Los tres registros del ser humano, podríamos decir, se refiere a la última etapa del pensamiento de Lacan. Estos tres registros son el real, el simbólico y el imaginario. Toda, podríamos decir, experiencia humana o toda vivencia humana está necesariamente marcada por estas tres dimensiones. Entonces, hay un yo imaginario que es esta figura que yo veo en el espejo. Hay un yo simbólico que es aquel que se llama Franco Frare, pero que no necesariamente coincide con este cuerpo. Es decir, si uno lee un texto mío firmado por Franco Frare, ese yo está hablando ahí de alguna manera. Me llamaba Franco antes de haber nacido, cuando estaba en la pancita de mi mamá, por ejemplo. Entonces, ya lo vamos a ver un poco mejor, pero este yo simbólico casi que pasa por este cuerpo, pero no coincide necesariamente con esto. Ahora bien, habría también un yo real que tendría más que ver con mi corporalidad, con las sensaciones que yo tengo. Lo imaginario se refiere a la identificación espacial de los objetos. Podríamos decir a cómo los vemos. Con mucho, lo digo para que lo entiendan, pero habría que matizar un montón de cosas, porque eso está atravesado también por una dimensión fundamentalmente humana. Lo simbólico, también vamos a hacer un recorte un poco grosero y remitirlo al lenguaje. Y por última instancia está el aspecto real, que se refiere a los fracasos de la simbolización. Lo real no es la realidad en la que solemos pensar como aquello que está allá afuera, sino que lo real aparece como fracaso de simbolización. Es eso que se manifiesta, que no parece tener sentido o coincidir con lo que nosotros entendemos en términos simbólicos. Lo real emerge. ¿Por qué si yo quise hacer esto,
terminé haciendo aquello otro. Se manifiesta muchas veces como síntoma en las dificultades o directamente imposibilidades de racionalizar completamente aquello que hacemos. Hay algo ahí que se escapa a esa simbolización. Vamos ahora al tema del goce. Alemán en el texto lo define como este atentar contra las propias necesidades vitales. Pero no me parece una buena definición esta de goce. Es claro que uno puede ver el goce o identificarlo en esos momentos en donde de alguna manera atentamos, incluso racionalizamos por qué obramos en detrimento nuestro, es decir, por qué nos saboteamos, por ejemplo. Pero me parece que ahí es donde lo vemos al goce, donde se manifiesta, y no tanto lo que el goce es. Y acá confieso que tuve que hacer algo de investigación por el señalamiento que hace Alemán de que no tenemos evidencia de que los animales gocen. Esto va a ser importante, ya vamos a ir sobre esto. Pero desde mi formación, digo, la que tuve en la Facu, y incluso por algunos textos de Miller, discípulo de Lacan, yo tenía entendido que todo lo vivo gozaba. Y ahí tenemos una interpretación del goce muy cercana a lo que es la pulsión de muerte freudiana. Es decir, y ahora vuelvo un segundo a Freud. Todo lo que tiene un impulso de vida también tiene una pulsión de muerte. Lo vivo busca de alguna manera la muerte. Esto hace referencia a la última etapa de Freud, más allá del principio del placer para acá. Entonces, bajo esta definición, el goce no sería necesariamente lo mismo, pero estaría muy cercano a la pulsión de muerte. Podría entenderse quizá como una manifestación o expresión de esta pulsión mortal, de Thanatos. Pero lo que dice Alemán no va por ese lado. Si los animales no gozan, quiere decir que no tenemos evidencia para confirmar que sea así. Hay algo que tiene que ser particular del ser humano. Y ahí entra el lenguaje. Desde esta otra interpretación lacaniana, el goce es abierto, empezamos a gozar a raíz de lo que sería el baño del lenguaje, de la experiencia de vernos sumergidos, de experimentar el lenguaje a través de, por ejemplo, nuestras familias. Esto es importante porque es aquí donde se funda el sujeto. Como les decía antes, el sujeto del lenguaje, Franco, no se corresponde necesariamente con esta imagen ni con este cuerpo. Ustedes van a ver el video y está hecho por Franco, son palabras de Franco, pero el video que van a estar viendo no está basado en una imagen que ustedes vean en vivo, podríamos decir, ni en palabras que están saliendo de mi boca en ese momento. Y sin embargo, es Franco Frare el que está hablando. Entonces, este sujeto de la lengua, del lenguaje, está de alguna manera, sujeto del lenguaje, del inconsciente, hay muchas maneras de referirlo. No estoy diciendo necesariamente que sean sinónimos, pero voy un poco rápido para avanzar, disculpen las imprecisiones. Este sujeto existe desde antes. El cuerpo que sale digamos, del nacimiento, podríamos decir, no es todavía un sujeto. En realidad tiene que pasar el lenguaje por ahí, tiene que darse el lugar de hablante que establece la lengua. Entonces, lo vivo, aquello que es meramente un cuerpo, pasa a ser por el lenguaje, por la introducción del ámbito simbólico, y se convierte o se vuelve una especie de hábitat del sujeto del lenguaje, del sujeto simbólico. Y ahí es donde, ya sea que el goce preceda, como yo lo tenía entendido antes, de esta perspectiva más de Miller, si se quiere,
o desde la perspectiva de que lo habla alemán, en cualquier caso, es ese baño del lenguaje, es esa inmersión del sujeto, es ese corte de lo vivo por la lengua, no la lengua aquí como el concepto lacaniano todo pegado, lo estaba hablando más coloquial. Es este ámbito simbólico el que despedaza el cuerpo y le otorga la posibilidad de desear, reformula el goce y nos inserta en un ámbito de goce, de expresión, de pulsional, de lidiar con nuestros propios impulsos, que está trazado por el lenguaje, que pasa por una lógica que ya no es estrictamente la de la necesidad biológica, la de comer. Es decir, yo no es que quiero comer, yo quiero las papas fritas de McDonald's o quiero comer papas fritas en el bar con mis amigos bañadas en cheddar, por ejemplo. No hagas caras. Entonces, como digo, ya lo que podría entenderse meramente como viviente, como un animal, es separado de esa dimensión, es troceado para siempre por una lógica simbólica. El goce, entonces, pasa a ser una especie de lugar, una especie de agujero por el que siempre pasan nuestras necesidades biológicas. Hay algo del orden del placer, del sufrimiento, hay algo que también siempre fracasa en ser satisfechos. Es decir, termino de comer las papas fritas, pero sigo con hambre y en realidad lo que me doy cuenta es que quiero helado. Pero cuando terminé de comer el helado me doy cuenta de que lo que realmente quiero hacer es dormir o ver una película. Hay algo en el ser humano que está permanentemente insatisfecho. El goce pasa por ese lado, para que se entienda. Hay algo que está constitutivamente mal en el ser humano, que ya estaba de alguna manera expresado, como digo, en los últimos textos freudianos, y se manifiesta en términos lacanianos como el goce. Y ahí entra lo que, esto no está en el texto, pero para que, me parece que es importante para terminar de entender por dónde pasa el pensamiento político de Alemán, entender el deseo. El deseo no es lo opuesto al goce en términos lacanianos, más bien mediante el deseo encauzamos lo que sería esa pura fuerza destructora del goce, ese puro vacío hambriento del goce. Entonces, de alguna manera, yo tengo esta inquietud, pero mi inquietud pasa por mi deseo de tener un auto. Entonces, enfoco de alguna manera este malestar en mi deseo de tener un auto. Ya no es un malestar vacío, un hambre puramente destructora, sino que está orientada hacia el deseo. Me permite a mí desarrollarme como persona de manera constructiva. Entonces, esto es lo que de alguna manera conformaría una especie de neurosis sana. Alguien que desea, no importa que nunca pueda estar insatisfecho, el goce siempre va a estar insatisfecho, pero el deseo nos permite encauzarlo momentáneamente, temporalmente, nos da un horizonte de logro al que apuntar y al que dirigir esa pura fuerza destructora que es el goce. Es aquí donde creo que se puede empezar a ver cuál es el problema con el neoliberalismo. Sí, como dijimos antes, la posmodernidad ya nos había privado de los grandes sentidos y el neoliberalismo nos metió en esta especie de maquinaria maníaca de producir y consumir sin ningún sentido, nos quita la posibilidad de pasar por un ámbito simbólico del deseo y nos deja con ese puro goce destructor
que es consumo, que es actividad sin ningún horizonte real. Es decir, yo tengo que levantarme a trabajar porque es lo que tengo que hacer. Tengo que estudiar porque es lo que tengo que hacer. Y realmente no tengo ningún horizonte al que acceder, sino la mera repetición sin sentido. No es lo mismo ser o que desear ser psicólogo, por ejemplo, que sentir la compulsión a hacerlo. No es lo mismo querer ser psicólogo que tener que ser psicólogo. Uno puede ser un ámbito en el que uno se desempeñe de manera medianamente sana. El otro, el de la pura repetición mecánica, sin ningún sentido, es un espacio que solo va a traer dolor, que no puede dar ningún horizonte de felicidad. Vamos a dejar a Lacan en este punto, porque como les decía, me parece que no tiene sentido que busquen entender o hacerse con absolutamente todo el texto. Es realmente muy rico y vale la pena releerlo cada cierto tiempo en base a la formación que vayan obteniendo. Entonces, propongo que todos estos conceptos los dejen por ahora en el aire. El otro, el hecho de que no hay relación sexual, los conceptos de para todear y no todo, quédense con lo que dice el texto, una lógica que depende de universales y un límite frente a otra que no se establece en base a un límite, por lo que no excluye nada. Propongo que se queden con esas cosas para entender realmente el punto, lo que nos interesa desde la cátedra de este texto de Alemán y no tener que ir a la topología, teoría de conjuntos y todas esas huevas. Vamos al tema de las malas noticias. Jorge Alemán es un psicoanalista argentino, si no estoy mal, radica en Madrid en este momento. ¿Cuál es el sentido de que un psicoanalista se ponga a pensar en términos de política? Yo entiendo que cuando tenemos un pensamiento, una propuesta que de alguna manera nos permite entender al ser humano, a lo que en filosofía se llama antropología filosófica, no confundirla con la antropología cultural como ciencia de las humanidades. Cuando tenemos una poderosa concepción del ser humano, resulta muy interesante aplicarla en política, y eso creo que es precisamente lo que hacen autores como Alemán. Bueno, él habla de Laclau, que es amigo de él, también argentino, y se puede citar algún otro autor como Slavoj Žižek, por hablar de alguno muy importante en la actualidad. La primera mala noticia de las que habla Alemán es la del sujeto. Desde el principio del texto le preguntan por su relación con estas propuestas postmodernas que son antiesencialistas, antifundamentalistas, podríamos decir antifundacionistas. Como van viendo, gran parte de la filosofía, y eso atraviesa también a toda la modernidad, estuvo buscando alguna base, un fundamento indudable desde el que podamos construir todo un sistema filosófico, del que podamos asegurarnos. La posmodernidad, y en esto los filósofos, los pensadores de los que estamos hablando, tuvieron una enorme influencia, destruyeron esa necesidad de un centro o de una base en la que construir. Quizás sea más preciso decir que atacaron a la misma posibilidad de que existiera ese centro, y por lo tanto tenemos que conformarnos con sistemas de pensamiento más relacionales, más pragmáticos de alguna manera, que trabajan sin ese centro, ese punto arquimédico desde el que se haría mover todo el universo. La crítica de Alemán es que este aspecto, este señalamiento un poco posmoderno, postestructuralista, de que no hay centro y que en definitiva todo o casi todo se construye históricamente o depende de una situación histórica, no nos tiene que llevar por el camino de abandonar, en el caso concreto de lo que señala él, la constitución subjetiva.
Es decir, muchos de estos autores, Foucault por ejemplo hablaba de la muerte del sujeto, dejaron de lado el sujeto por ser precisamente, como venimos viendo, un tema fundamentalmente, eminentemente, pero fundamentalmente también moderno. Entonces empezaron a pensar otro tipo de lógicas en las que el sujeto o bien era un proceso, era un resultado muy secundario, o bien directamente no se lo consideraba. Frente a eso es Lacan, de los pocos, si no el único de estos grandes pensadores, que sigue hablando de sujeto. Pero como ya vimos, el sujeto del que él habla no es el sujeto moderno, no es un sujeto trascendental, no se corresponde tampoco con el individual de Descartes, como vemos en el texto de Colmer, con el individual de Descartes, ni con el absoluto hegeliano. Más bien es este sujeto del lenguaje el que permite la formación de todos esos otros sujetos. Es lidiar con ese vacío existencial, con la explicación de quién somos, lo que nos lleva a jugar con el lenguaje y crear todos estos nuevos sistemas de pensamiento. Retomo entonces. Muchas de estas cuestiones pueden ser históricas, pueden depender de la cultura, la sociedad, de las lógicas de dominación imperantes en una época determinada. Sí, es cierto. Y sin embargo, la constitución subjetiva depende del lenguaje. No de este o aquel lenguaje, sino de la existencia de una lengua, podríamos decir, estoy de nuevo usando estos términos como si fueran sinónimos que no lo son, de una lengua que nos constituya como sujetos, a alguien que nos hable a nosotros y nos otorgue ese lugar que va a ocupar de alguna manera provisoriamente mi cuerpo, al que le voy a otorgar una determinada imagen. Es decir, para que yo me haya conformado como Franco, alguien tiene que haberme hablado como Franco, establecido en ese lugar que después yo vengo a llenar en tanto que sujeto simbólico. Esto no se puede relativizar, dice Alemán. Esto no es algo que se pueda negociar. Es así. Necesitamos del orden simbólico para instituirnos en tanto que sujetos. No es pensable un sujeto, lo estoy invirtiendo, no es pensable un sujeto sin el orden simbólico. Esa vendría a ser la mala noticia, pero él va más lejos. Porque dice, está bien, esto implica que no podemos construir cualquier sociedad o que no se puede modificar absolutamente todo. Pero hay algo bueno acá. Si reconocemos eso, implica también que de alguna manera el orden simbólico, el lenguaje, no está totalmente captado por el poder. Esas son las buenas noticias. Esta es la contraparte de esta mala noticia. Está bien, no es pensable un sujeto sin lenguaje. Pero precisamente por eso el poder no puede apropiarse absolutamente del orden simbólico. Hay algo ahí que escapa al poder. Y precisamente, o a los poderosos, si uno lo quiere identificar. Y precisamente por eso podemos jugar con el lenguaje y revertir esas mismas estrategias de dominación. Podemos subvertir ese orden, podemos apropiarnos de esas lógicas simbólicas de dominación y llevarlas en contra del poder. De esa manera, por ejemplo, podemos apuntar a democracia. Podemos decir que la democracia no es simplemente ir a votar, como podría convenirle a ciertos poderes, sino un verdadero gobierno del pueblo. Podemos decir que la libertad no es la libertad para tomar la gaseosa que yo quiera o comer el snack que yo quiera, sino la libertad para plantear y ejercer un verdadero poder político en el ámbito público.
Ahí podemos entender el señalamiento que hace Alemán respecto del Byung-Chul Han, que es que el crimen no es perfecto. Es decir, el poder no se ha apropiado del todo del lenguaje. No hay una dominación absoluta de esas lógicas, sino que todavía podemos utilizarlas para combatir la dominación. Entonces este es el primer punto. No se puede relativizar la existencia del sujeto, la dependencia de él, para que éste emerja del orden simbólico, pero podemos decir también que el capitalismo no ha captado de todo ese orden simbólico y que podemos utilizarlo para combatirlo. Vamos ahora con el segundo punto, el que respecta al goce. Aquí podemos verlo en dos puntos. El primero sería efectivamente la lectura que él hace sobre la realidad contemporánea. Y el otro referiría más quizá al orden de las teorías de la filosofía política. Lo que respecta al primer punto, él identifica que, como decía antes, se ha vaciado de deseo. Esta pérdida de la capacidad de simbolización nos ha dejado con una inflación del goce. Entonces, yo ya no quiero ser libre, quiero no tener que sufrir demasiado. Si tengo hambre, puedo comerme algo rico simplemente comprándome unas papitas o unos palitos. Si tengo ganas de divertirme, lo único que necesito hacer es irme a YouTube. La búsqueda del amor se ve reemplazada por satisfacción inmediata a 2 clics de distancia. Este comentario que realiza sobre las villas es muy interesante porque muestra muy claramente cómo esta especie de dolor existencial que sentimos no se ve reemplazada realmente, no se ve de alguna manera orientado a una modificación social, algún tipo de deseo de cambio real, sino una especie de taponado por un puro goce destructivo, es decir, nos emborrachamos o el consumo de determinado tipo de drogas, es decir, nos vemos sumidos, la adicción al trabajo, nos vemos sumidos en toda una serie de lógicas, en toda una serie de adicciones, de comportamientos destructivos que nos brindan una especie de satisfacción inmediata que no es realmente hedonista, sino que es pura destrucción. Ojalá, el otro día leía eso en Facebook, y uno puede decir, ojalá fuéramos realmente hedonistas y buscáramos el placer, la satisfacción personal, pero llega un punto en el que estamos tan inmersos en esta maquinaria capitalista que ya no sabemos si lo que hacemos es porque es algo que realmente deseamos o es un empuje neoliberal hacia el consumo, hacia consumir lo mismo que todos están consumiendo. Vemos Juego de Tronos, La Casa de Papel o poco ortodoxa porque realmente son series que nos gustan o lo consumimos porque todos lo están haciendo. Son preguntas que me parece que apuntan en este sentido. Como decía antes, las identidades, si realmente pasan por el consumo, se termina dando una vuelta donde yo, por ser gamer, tengo que jugar a determinados juegos. No es que sea jugar juegos lo que me vuelve gamer. Entonces, tengo que comportarme en base a mi identidad. Estas imposibilidades de las que habla Alemán se ven taponadas por estos goces inmediatos. Entonces, ya no es que es imposible encontrar el amor, es que la pornografía la ha hecho innecesaria. Yo no necesito aprender a alimentarme, porque puedo comer rico y barato esa porquería. Todas estas ambiciones modernas de mejorar la calidad de vida
se ven taponadas por todos estos servicios baratos e inmediatos que impiden un cambio real de nuestras vidas y, por supuesto, de una dimensión política social. Entender esto es fundamental porque nos permite entender hacia dónde tienen que orientarse los cambios a futuro. Ahí podemos entender el señalamiento que dice que el malestar no necesariamente redunda en una especie de revolución, en un deseo de cambio social, sino que se puede estar mal y, sin embargo, estar como si fuera, uno podría decir, satisfecho con la situación. Es decir, tengo todos mis pequeños consumos, entonces, por más de que esté mal, es todo lo que hay. A todo lo que puedo apuntar es comer porquerías y consumir videos de internet, porque la vida no va a ir más allá de eso. Si podemos entender por dónde pasan esos goces contemporáneos, podemos realmente plantear algún tipo de proyecto político que aspire a cambiarlo. Pero por otro lado también está el tema de las teorías, es decir, de la filosofía política, porque realmente resulta muy poderoso, muy esclarecedor entender este núcleo conflictivo que atraviesa al ser humano. Bueno, en realidad si hay algo que no es un núcleo, este agujero que tiene el ser humano, que es fundamentalmente problemático y destructivo. En ese sentido hubo muchos autores a lo largo del siglo XX que retomaron el malestar en la cultura freudiano, que es donde se plantea esta cuestión psicoanalítica, y quizás sea lo más interesante del pensamiento político en términos psicoanalíticos, y que quizá no haya sido superado, que es: el ser humano tiene una tendencia a destruir, o destruye a los otros o se destruye a sí mismo, pero ese reducto destructivo no se puede eliminar. La cuestión es cómo lidiamos con la pulsión de muerte, cómo lidiamos con el goce. Las posturas que no reconozcan este reducto problemático del ser humano corren el peligro de caer en dos posiciones. Por un lado, no está formulado así por Alemán, pero creo que resume bien los riesgos que él señala. Una sería el maniqueísmo, es decir, pensar que por un lado estamos los buenos, que queremos algún tipo de cambio político, y los otros, los que no lo desean, son los malos. Eso lleva, esto sí Alemán lo señala, en las revoluciones a incontables muertes. Si uno ve la Revolución Francesa, por ejemplo, la bolchevique, vemos que ahí hubo mucha hazaña y corrió mucha sangre. No es que estoy ni justificando ni atacando las revoluciones, simplemente estoy señalando que hay ahí un odio, un impulso destructor que corremos el peligro de justificar bajo la lógica de que en última instancia nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Por el contrario, si estamos conscientes de este impulso destructor del goce, podemos lidiar con él de tal manera de aclarar: no hay necesariamente buenos absolutos ni malos absolutos. Tenemos intereses distintos que vamos a disputar en un cambio político. Que esto puede llevar a muchas cosas y uno lo puede evaluar y graduar según las circunstancias. Esa aproximación medida, considerada, reflexiva, está en Alemán, y él dice que hay que tener un pensamiento más coyuntural, más que responda a las situaciones. En ese sentido, él dice, no podemos aspirar a algo que sea totalmente bueno. Todas las cosas buenas que propongamos en algún sentido van a tener alguna consecuencia negativa. Tenemos que reconocer eso para hacer más y mejor política, para pelear de manera más adecuada con el neoliberalismo.
Y después la otra posición a la que nos puede llevar es a un utopismo inocente. Es decir, va a llegar un momento en el que todas nuestras necesidades van a estar satisfechas y todos vamos a estar contentos. Entonces, y ahí se corre el mismo peligro. Podríamos decir que tenemos cualquier sacrificio que hagamos es bueno porque es necesario, porque en última instancia vamos a llegar a ese mundo ideal. No, el reconocer esta cuestión problemática, este goce, este impulso de muerte, nos lleva a reconocer que siempre va a haber problemas, siempre vamos a tener que lidiar con algo negativo. Eso nunca se va a escapar. Y la implementación de políticas que hagamos tiene que responder a esa situación y no puede pretender superarla. Este entonces es el segundo problema, el goce que él entiende como el punto más básico desde el que se puede construir un lazo social. Esta especie de vacío existencial, esa soledad del ser, podríamos decir, es la que eventualmente nos puede llevar a unirnos. Pero si no reconocemos esa cuestión, podemos caer en algunos de los errores que él señala en los postmodernos de pensar simplemente que todo es posible cuando en realidad no lo es. Pero si reconocemos que siempre vamos a estar destruyendo algo, podemos quizá de manera más inteligente elegir o determinar qué va a ser eso a lo que vamos a atacar, cómo vamos a lidiar con nuestro goce. Espero haber sido claro. Estos son temas muy difíciles, sé que me dejo cosas en el tintero, pero me parece que habiendo entendido esto, cumplen con los requerimientos mínimos de la cátedra. Un poco a esto apuntábamos con la implementación de este texto. Llevado al tema de la unidad, que es la del sujeto, como digo, este sujeto lacaniano es distinto del sujeto kantiano, no es estrictamente un sujeto lógico, no se refiere a un cuerpo, es un sujeto del inconsciente, que depende de un orden simbólico que, como digo, se posa tangencialmente sobre mí. Yo puedo decir soy Franco, pero no puedo decirlo cuando estoy dormido, por ejemplo. Y si ven este video a las 4 de la mañana, aparece ese sujeto Franco allí. Y como digo, ese agujero problemático, esa dimensión real del fracaso incesante en alcanzar una satisfacción, un goce pleno, lo que llevó desde el lacanismo a la filosofía a generar todos estos otros tipos de sujeto, a aproximaciones más intelectuales. Desde el lacanismo el sujeto es algo eminentemente problemático, que siempre está incompleto, que siempre está barrado, y su existencia pasa por esa incompletud. Él está siempre buscando algo para desear, algo para hacer, algo con lo que lidiar, y siempre se orienta, hacia lo que Lacan llama el gran otro. Pero no nos vamos a meter ahí. Espero que se haya entendido, y si no fue así, los leo en los comentarios y busco responder a estas inquietudes que puedan surgir. Nos vemos en la próxima clase.